viene trabajando. Es verdad lo que vos decís, que hay siempre como una cuestión de estar más dejado a la deriva. También hay un montón de cuestiones financieras, también cada vez hay a veces problemas para comercializar algunos productos. Bueno, el tema del trigo es un gran tema. También el valor del producto de la soja, como todos saben, ya es casi una cuasi moneda, ¿no? Han pasado muchas cosas, y bueno, hay herramientas que a veces sirven, y bueno, también el productor, cada vez nosotros, desde el punto de vista que estamos más siguiendo los cultivos, vemos cómo se utilizan mejor, con más eficiencia la tecnología, y cómo hay una toma de conciencia, y es más eficiente el manejo, quizás el uso del suelo y el uso del agua. Y creo que de alguna manera va acompañando el uso de otras herramientas que ayudan a cubrirse comercialmente, ¿no? Pero bueno, eso es algo que se está trabajando mucho. Después, bueno, si te interesa ampliar un poco esto, también tenemos, bueno, estamos un poco separados acá las áreas a que nos dedicamos, pero bueno, están ahí las chicas de capacitación, que bueno, son las profesoras y las que están permanentemente en contacto con la gente que se acerca acá a los cursos. Bueno, también hay que tener en cuenta que a la hora de hablar de mercados y de cuestiones que hacen a la comercialización, influye permanentemente el desarrollo de los cultivos, los asuntos climáticos. En este sentido, vemos que somos también muy dependientes de lo que está pasando a nivel global. ¿Cuál sería el marco más o menos general del desarrollo de los cultivos que a nosotros nos interesan, trigo, maíz, soja, fuera de nuestro país? Es decir, ¿qué está pasando en las principales zonas productoras en cuanto a desarrollo de cultivos, nuevas cosechas? Algunos informes dicen que ha mejorado un poco. ¿Esto es así, ingeniero? Bueno, nosotros más estamos abocados a los cultivos, ¿no? A la parte de producción argentina. Vemos cómo van influenciando, sobre todo en la parte de lo que hace a los mercados, cómo varían el interés que después se refleja en los precios, ¿no? Puntualmente, para dar una idea un poco de lo que podemos, lo que estamos viendo para el año que viene, y haciendo un poquito más de hincapié acá en Argentina, y hablando de lo que podría hacer con estos indicadores que son tan importantes, que es la niña y el niño, ¿no? Y que estamos saliendo de una campaña que estamos hablando de los números, que estuvo muy marcada por el efecto de la niña, ¿no? Pero bueno, comentándote, lo que se está viendo para el próximo año es un escenario en el que se estaría marcado por una neutralidad, ¿no? Así que eso nos juega a favor con respecto al año pasado, y bueno, donde va a estar más influenciado por los fenómenos locales, y no estaríamos esperando estos problemas que nos trae la niña, sobre todo en los meses en los que se definen los rendimientos de la soja y el maíz, y más teniendo en cuenta que viene un año en la que el cultivo de maíz va a tener un importante crecimiento, ¿no? Y en los años niña es donde más perjudicado es el cultivo, que más perjudicado en general sale, ¿no? Por coincidir por un momento donde el estrés termodínamico en la floración afecta muchísimo después a lo que son los componentes de rendimiento. Cuando se habla de perspectivas climáticas, ingeniero, hay una discusión que lo he notado en algunas charlas técnicas y eso, como que el crédito va bien hasta los 60, 90 días, la perspectiva más larga se pone en duda. Puntualmente sobre eso, ¿ustedes con qué rango se manejan? Es decir, ¿hasta dónde son confiables las perspectivas, las tendencias en el comportamiento del tiempo, del clima para nuestra zona, por ejemplo? Bueno, la pregunta que me haces realmente es excelente, porque estás pegando en un punto que es importantísimo. Nosotros, para dar una idea de cómo funcionan los skills, ¿no? Las probabilidades que tienen estos pronósticos de ser certeros, se habla de que la probabilidad está entre un 70 y 80% para los pronósticos que son a 2 o 3 días.
ya 4 o 5 días el esquí baja, y después de los 5 días es algo muy difícil estar hablando de un pronóstico que realmente tenga una probabilidad que sea mayor al 50%. Nosotros cuando hablamos de cuando se toman estos indicadores de largo plazo, que es el niño y la niña, se habla de lo que está pasando en las temperaturas del Océano Pacífico. Como es una masa de aire tan grande, la temperatura que haya ahí influye en la cantidad de vapor que va a estar disponible y que después nos llega a través de las corrientes a las principales zonas productoras. Acá en la zona núcleo ahí estábamos viendo un estudio que hay un impacto de estas condiciones en un 70-80% de la cantidad de años que uno toma el factor niño o niña y cómo se ve reflejada después en la carga energética que tenemos. Más allá de esta niña y este niño que es muy importante para nuestra zona, si nosotros no tuviéramos ese indicador que es muy importante, no podríamos estar hablando de esto que se espera a largo plazo. Incluso más, más allá de ese escenario que se marca por una mayor o menor presencia de humedad atmosférica, también depende de cada año lo que pasa con los fenómenos locales, ¿no? Siempre después, por suerte, ¿no? Como pasó este año, se quebró esa seca que estábamos tan preocupados en enero y hubo fenómenos que no se esperaban, porque bueno, no eran propios de esa menor oferta de agua que todos sabíamos que estaba prevista, y los cultivos se recuperaron. Estamos hablando de producciones que para hacer un año niña son muy interesantes, en maíz y en soja. Respecto de eso, ingeniero, el año pasado de todas maneras, si bien, bueno, después de la segunda quincena de enero, más o menos por acá, empezó a llover primeros días de enero, pareciera que el efecto de la falta de agua no fue tan importante, o por lo menos no el desastre que se esperaba cuando arrancó la campaña. En esto, la genética, todo lo que es investigación y desarrollo de nuevos materiales, ¿nos está dando una mayor cobertura ante el factor climático? Lo que vos decís es realmente así, ¿no? Tuvimos un poco, cuando se planteó este escenario bastante con un temor importante, era un poco porque veníamos del año, la campaña anterior que fue muy buena, pero la campaña anterior, ¿no? Fue un desastre, y bueno, nosotros recordamos todavía como en zonas como Pergamino hubo rindes de soja, que generalmente no bajan de 40 quintales, que no se sacaba más de 5 quintales, ¿no? Creo que tuvimos las últimas 2 campañas estuvieron marcadas como lo peor y lo mejor que pasó en los últimos 10 años, como rendimientos que fueron. Así que eso creo que pegó mucho, y también en enero las cosas estaban difíciles, pero evidentemente hay cosas que, como decís, la tecnología cada vez se está sintiendo más. Nosotros de hecho tenemos armado un modelo para hacer las estimaciones que aísla el factor que corresponde al aumento de la performance por la mejora tecnológica y el elemento que corresponde a la variación climática. Y vemos cómo año a año, de alguna manera, se va corriendo y cómo colabora en que el rendimiento potencial sea mayor y menos dependiente del factor clima, ¿no? Pero también a la hora de hacer los análisis, y por suerte podemos hacer con esta red de estaciones meteorológicas que puso la Bolsa de Rosario, que estamos hablando de casi 40 estaciones en lo que es la región núcleo, nos ha permitido entender que ha habido las temperaturas que hemos tenido en algunos lugares, como bueno, en esa campaña que hablamos del Pergamino, el test termodínico, realmente no había con qué dar. Hemos tenido también estado con situaciones climáticas realmente muy adversas y que han roto barreras que ha sido a veces imposible
volver a recuperarse a los cultivos. Más allá de que nosotros vemos cómo las prácticas de siembra cada vez se hacen más en tiempo y cómo se ajusta el manejo de lo que es el cultivo para aprovechar más el agua. Las siembras que se hicieron de maíz el año pasado se hicieron, la verdad, casi en forma perfecta para anticiparse a todos los problemas que podía haber climáticos en la región núcleo. El productor estuvo muy consciente de eso y se vio en el número que estuvimos publicando de maíz, que estábamos hablando de promedio de 80 quintales, cuando en un momento realmente no se veía eso, no se veía, y sin embargo después cuando entró la cosecha esos números fueron mejores de lo que estábamos en general estimando todos los técnicos. Hay que decir también, me parece, que la maquinaria ayuda, es decir, hoy podemos trabajar en forma acelerada cuando tenemos muy poco margen o muy pocos días para hacer una siembra o incluso una cosecha. Sí, realmente el avance que hubo en los últimos 10 años en Argentina en cuanto a la incorporación de tecnología y el productor, el cambio de paradigma que ha incorporado realmente es un caso, es un fenómeno mundial. Por algo tenemos visitas y somos un punto obligado de referencia en la agricultura a nivel mundial. Es muy importante. Nosotros, bueno, como estamos acá, a veces no lo vemos, pero es lo que ha pasado en la agricultura. Tuvimos en los años 90 ese apretón que los números no daban, y el productor se hizo muy eficiente en el uso de los números y del uso de los recursos, y bueno, ahora con un margen que es más positivo y una agricultura que está en expansión, la verdad es que se nota el fenómeno que ha causado la eficiencia del productor argentino en el mundo. Ingeniero, si le parece, repasemos, estamos en el inicio del cultivo de la fina. Bueno, ¿qué evaluaciones han hecho ustedes, por lo menos para la zona esta que a nosotros nos interesa? ¿Cuáles son las estimaciones, novedades en cuanto a desarrollo? ¿Qué es lo que ustedes han evaluado? Bueno, nosotros hacemos un informe que todas las semanas sale siguiendo específicamente lo que es la zona núcleo, ¿no? Es la zona esta que contábamos, que tenemos en estudio con estas estaciones meteorológicas. Y para esta zona, lo que es el trigo, lo que vamos viendo, lo que estamos viendo desde que se ha empezado a sembrar, es que hay una baja con respecto a la intencionalidad de siembra respecto al año pasado. Y cada vez estamos ajustando un poco más. También es verdad que estamos esperando al cierre de la ventana de siembra para tener un número que realmente ya cierre lo que es la cobertura. Porque bueno, a veces pasa que bueno, hay cambios y a veces se está esperando hasta un último momento que bueno, ya unas medidas o algo que a veces colabore en utilizar los recursos que hoy, por ejemplo, estamos viendo. La humedad está presente en el perfil de una manera muy importante, ¿no? La verdad que vemos que es un año, todos los técnicos que dicen que es un año excelente para arrancar con el cultivo de trigo. La humedad que está viendo entre 2 metros del perfil es excelente. El primer metro ya da una evaluación positiva para arrancar con el cultivo, pero bueno, hay cuestiones comerciales y financieras que están siendo adversas y son las que están haciendo bajar la presencia del cultivo de trigo en la rotación, ¿no? A esto también se suma que hay un interés muy importante en el maíz. Estamos dando que para la próxima campaña, en lo que es la región núcleo, estamos esperando 15% más de cobertura. Así que también un poco lo que se está haciendo de trigo se está haciendo de maíz. La verdad que este año están teniendo márgenes que están tentando y está siendo posible incluirlo en la rotación. Así que esto es un poco lo que estamos viendo en esta zona. A nivel nacional estamos hablando de trigo. En general, lo que es la cobertura nacional, se está hablando de una suba. Nosotros cuando sacamos el informe no pusimos un número en la cobertura de trigo, hablamos de incertidumbre, hablamos de que hay cultivos como la avena, el girasol, la cebada, el maíz, que están compitiendo por el lugar que tiene el trigo en los diferentes lugares del país, y hablamos de una incertidumbre. No vemos con claridad que haya una
un aumento de siembra, más bien vemos que podría haber una retracción, pero como esto, el número de trigo a veces está muy vinculado a cuestiones políticas, no quisimos hasta tener un dato más seguro y las labores corroboren esta tendencia que es tan difícil de ver, así que estamos esperando un poco más para dar un número con más confianza en lo que puede estar finalmente pasando con esta cobertura de trigo. Por lo menos yo creo que hay que estar pensando en un número similar al año pasado con una baja, una suba que no estaría siendo más o menos de un 5%. Eso creo que para hablar con un poco más de lo que puede estar pasando, creo que habría que estar teniendo esa idea en la cabeza. Por supuesto que hablamos de esta zona o las zonas donde el productor puede optar, porque sabemos que hay otros lugares donde el cultivo del trigo es casi obligatorio por no tener otras opciones el productor, ¿no? Exactamente, pero también vemos que en esas zonas, bueno, un poco en el sureste de Buenos Aires, está haciendo el tema de lo que es cebada y también algo de avena también son pequeñas opciones a la hora del trigo, pero bueno, estamos hablando siempre de cultivos de invierno y donde la cobertura más importante no deja de ser el trigo. Eso es así. Lo que pasa es que también hay un impacto, los problemas de la comercialización, como nos contaban muchos productores, se traducen en una falta de financiamiento cuando por ahí se pueden pensar en hacer algunos cultivos de invierno y en quedar imposibilitado de afrontar los costos al tener la mercadería y no poder venderla. Y también, digamos, el hecho de que todavía haya tanto esto que no se haya podido vender, lo cuentan los productores, hace que haya una desconfianza y una incertidumbre, ¿no? A la hora de hacer un aumento en la cobertura, considerando que el año pasado fue un año que aumentó el trigo, fue un año que fue bueno para el trigo. No estamos hablando de los valores que se sembraban hace unos 5, 6, 7 años, ¿no? Pero hubo una recuperación del trigo, cosa que no veíamos en las últimas 2 o 3 campañas. Hay que tener en cuenta también, ingeniero, que el año pasado fue muy especial en cuanto al tiempo para el cultivo del trigo. Se han visto rendimientos excepcionales y va a ser muy difícil que se repita esa campaña, ¿no? El año pasado realmente fue excepcional. Los estimadores nos quedamos atónitos viendo los rendimientos que se estaban dando a nivel promedio. La verdad que fueron rindes increíbles. Y como vos decís, el año pasado hubo condiciones muy buenas que se dieron a las condiciones de humedad, fueron un régimen térmico y de luminosidad que hizo que se posibilitaran estos rendimientos que realmente fueron un récord para Argentina. Este año, lo que vemos nosotros de humedad a nivel Argentina es un buen escenario para arrancar con el trigo. Es un año en el que un poco los técnicos estamos viendo cómo las condiciones a veces no pueden ser utilizadas. Hay ganas de hacer trigo, las condiciones dan, los problemas van por otro carril, ¿no? Y eso es un poco lo que a veces se ve un poco de bronca porque estamos teniendo agua y estamos desaprovechando una posibilidad que no está presente todos los años. En el sudeste estamos viendo que había un poco un cuatrimestre que pasó que estuvo marcado por una deficiencia pluviométrica que en general no se da, pero bueno, ahora estamos viendo cómo junio se está recuperando de eso, así que el marco desde el punto de vista hídrico es muy bueno para el trigo, el problema no está ahí. Ingeniero, pasemos a maíz, usted lo adelantó, hay una perspectiva de mayor siembra. ¿Esto significa que le gana hectáreas a la soja? Es muy buena la pregunta. Nosotros, la cantidad de hectáreas de soja comparada con la de maíz, estamos hablando, bueno, a nivel nacional de unos 18,8 millones, que fue un poco lo que estuvimos estimando para esta campaña, contra un poquito menos de 4 millones, ¿no?
este aumento de un 10-15% es un avance sobre una parte del área sojera, pero realmente no está impactando de una manera que significativa. No vemos que baje demasiado de esos 18 millones que se están manteniendo en las últimas campañas, ¿no? Es una cuestión, ¿no?, de ver que el maíz, por más que tenga esa suba el porcentaje de estos 4 millones, no le causa un gran impacto al área total que se hace de soja en Argentina. También el productor trata de ajustar de manera que no represente una pérdida en el hectareaje de soja, ¿no? Se respetan las rotaciones que estaban establecidas y esto pensamos que va a ser muy bueno para posibilitar este uso sostenido del suelo, este aumento, esta posibilidad de volver a hacer cereales en la rotación. Ahí nos tendríamos que meter en otro asunto que tiene que ver con una posible ley de arrendamientos, que algo puede llegar a legislar al respecto pero eso es otro tema. Si le parece, generalmente el productor está siempre más pensando en cómo sostener la producción y en tener rendimientos que le sirvan y que año a año puedan ser sostenidos, ¿no? Y el maíz es algo que creo que juega más desde ese punto de vista que por otras ventajas, ¿no? A la hora de seguir la rotación, en general, lo que está jugando es la posibilidad de los precios y de usar la tierra eficientemente. Ingeniero, respecto de maíz y soja, hay un factor nuevo desde hace algunos años que es la producción de biocombustibles. En nuestro país, en nuestra zona, o por lo menos en el área que ustedes registran, ¿qué incidencia tiene este fenómeno? Nosotros creo que este fenómeno está jugando más en la importancia que año a año cada vez van teniendo los cultivos, que se va viendo en un escenario a futuro en el que los granos son muy importantes y que el precio se va a sostener en los próximos 5 años al menos, y mucho más grande que en los próximos 20 años son números que van a ser siempre favorables a los cultivos, ¿no? Por estos mayores usos que tiene y que nosotros vamos viendo como de alguna manera a pesar de la inflación y los problemas que hay con el dólar y un montón de cuestiones, el precio de los cultivos están en una línea ascendente, así que creo que va a estar jugando más por ahí. Creo que nos impacta desde ese punto de vista, ¿no? De cómo va sosteniendo los precios, pero han pasado tantas cosas con los precios y nosotros realmente los miramos un poco de reojo porque estamos siempre mirando lo que pasa en el campo con los cultivos. Así que tenemos acá personas especialistas que después este tema de biocombustibles lo están siguiendo mucho, lo están siguiendo muy bien, así que yo te invito que puedo pasar con estas personas. ¿Cómo no? Por último, si le parece, cerremos con un panorama de soja. Bueno, sigue siendo nuestro gran producto nacional por estos tiempos, incluso ampliándose las áreas. Ahí leíamos los informes de los chinos haciendo soja en la Patagonia. El panorama, por lo menos a mediano plazo, sigue siendo brillante, ¿no? Basa la economía del productor, sobre la que es una piedra segura a la hora de poder venderse y de saber qué precios obtiene. Eso es algo que no deja de ser cierto, ¿no? Y a nivel el panorama, un poco lo que, para cerrar, lo que ha pasado con esta campaña, ha sido una campaña realmente muy buena, donde hemos visto cómo cuando al norte del país le va bien, cómo nos está impactando en
sostener nuestro número de producción nacional. Nosotros estamos hablando de un poquito más de 50 millones y esto fue posible en parte por la producción tan importante que hubo en Chaco, Santiago del Estero y Salta, más allá que la soja de primera tuvo muy buena, una performance muy buena, sobre todo en la región núcleo. Bueno, fue un año para las soja de segunda que fue flojo, pero bueno, ha sido compensada por todas estas componentes, ¿no? Así que, a pesar de este año Niña estuvo por encima de los 50 millones y esto no deja de ser importante porque sostiene lo que es el ingreso de Argentina, ¿no? Como vos decías, la soja no deja de ser importante solamente para los productores, sino que tiene un impacto económico a nivel argentina, que por eso siempre está en boca de todos y la estamos siguiendo. Así que creo que es un año importante para Argentina que no deja de perder estas posibilidades de estar sosteniendo su nivel de producción. Ingeniero Russo, le agradecemos por ahora estos minutos. Vamos a seguir en contacto con usted y sus colegas para tratar de compartir con nuestra audiencia toda esa gran cantidad de información que recolectan ustedes y que difunden a través de la página web y sus órganos de prensa, pero a nosotros nos viene muy bien también charlar con ustedes, así que eternamente agradecidos. No, por favor, para mí es un gusto y bueno, hay, como vos me preguntás por ahí, algunas otras áreas que tienen que ver con, por ejemplo, la parte de mercados y biocombustibles. Yo te diría que no te quedes con solamente lo que te dije yo, que es algo que porque uno está acá y va siguiendo ese tema, ¿no? Hay gente acá que está muy metida en ese tema, así que cuando vos gustes, nosotros estamos siempre para brindar información y bueno, lo que podamos darte una mano, estamos acá. Seguramente así será. Gracias y que tenga buena jornada. Bueno, un gusto, Gustavo, te agradezco mucho, que tengas un muy buen día. Adiós.